Bueno, ¿te parece, Ignacio, si vamos arrancando? Sí, dale. Ok. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta capacitación en técnica legislativa y procedimiento parlamentario. En nombre de la Escuela de Dirigentes y de Plataforma QL les agradecemos que se sumen. En la clase de hoy nos toca ver técnica legislativa interna y va a estar a cargo el doctor Ignacio Millet. Ignacio es abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en información jurídica y técnica legislativa de la Universidad Católica Argentina, funcionario de la Honorable Cámara de Diputados desde el año 1983, ingresó por concurso público a la Dirección de Información Parlamentaria, donde estuvo hasta el año 1989. También revistó en la Dirección de Informática y Sistemas hasta el año 2003, en la Dirección de Comisiones como asesor parlamentario de legisladores desde el año 2008. Asimismo, es docente en el Instituto de Capacitación Parlamentaria desde el año 2014. Ignacio estuvo a cargo del curso de procedimiento parlamentario que estuvimos viendo hace unas semanas atrás. Sin más, Ignacio. Perdón. Y dos cuestiones técnicas. Respecto de la asistencia, se va a pasar por el chat una planilla de Google Forms, que si pueden llenar, ya con eso se considera la asistencia. Y después, las preguntas que quieran realizar también las pueden hacer por el chat. Por otro lado, todo el material que se vaya a proyectar hoy va a estar disponible en nuestra página web, que también se va a pasar por el chat con datos de acceso para que puedan ingresar. Cualquier consulta, quedamos a disposición por el chat. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí veo muchos saludos, los retribuyo. Y quiero también aclarar que en este momento soy asesor del diputado nacional Francisco Sánchez de Neuquén, aparte de estar colaborando con QL desde el año 2015. Soy en este momento asesor del diputado Francisco Sánchez. Para los que veo que hay muchos que son nuevos, que entran esta vez o estuvieron en algunas de las reuniones anteriores o no en todas, les quiero avisar que esta charla es una hilación de las anteriores, sobre todo la anterior sobre la cual voy a hacer una reseña, pero han comenzado con la charla que en su momento dio Agustín sobre naturaleza y funciones de los órganos legislativos. Después hablamos también de procedimiento parlamentario, que la di yo, y Delfina Álvarez Rufa habló sobre las tecnologías de la comunicación en el ámbito legislativo. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reseña sobre lo que dijo Alejandra Esbetas en la clase de técnica legislativa 1, sería la clase anterior, referida a la construcción política y técnica de la ley. Una muy breve reseña para que ustedes de a poco vayamos entrando en el tema que nos compete hoy, que es la técnica legislativa interna. En primer lugar, Alejandra habló de técnica legislativa externa, es decir, todo lo relacionado con todo lo que no se relaciona en realidad con el texto normativo, sino con los aspectos que tienen que ver con el procedimiento, con la capacitación, con los distintos roles que tienen los legisladores y los asesores. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver en forma más específica con el texto normativo. Alejandra habló de la decisión política, primero cómo toma el legislador la decisión política, cómo identifica la demanda, cómo filtra esa demanda que recibe también, cómo usa la información, cuándo esa demanda también depende de su propio poder ejecutivo, cuando es oficialismo. Y de acuerdo a esa demanda presenta un proyecto para modificar o para crear un nuevo régimen o incluso para derogar también alguna ley. Una aclaración que hacemos siempre en esta charla es que cuando nos referimos a ley, nos referimos a cualquier norma general, sea ley provincial o sea una ordenanza, como para referirnos desde ese punto de vista al conjunto normativo aprobado en una sola oportunidad. Y volviendo a lo que el legislador entonces va trabajando respecto de la demanda, qué herramientas utiliza. Alejandra habló del grado de autonomía que el legislador va teniendo durante su mandato, cómo al principio
es más dependiente de su mandante, que es el que lo votó, y va generándose más autonomía a medida que avanza durante el desarrollo de su mandato, y cómo en ese desarrollo del trabajo interviene el asesor. El asesor es el que tiene que tener la capacidad de investigación y es el que tiene que llevar a la práctica en un texto escrito esa decisión política que el legislador ha tomado. El asesor ofrece varias alternativas para que el legislador pueda elegir con cuál texto escrito se va a impulsar esa decisión política. Después también vieron algunos aspectos referidos a la negociación y cómo el legislador va a plasmar su decisión política y cómo esa decisión política que se inició como algo individual se va a transformar en un hecho colectivo, consensuado y, por supuesto, seguramente modificado por ese devenir del procedimiento de negociación. Para eso, Alejandra hizo especial hincapié en el tema del trabajo en las comisiones y cómo se trabaja de una manera especial, cómo es el núcleo esencial del trabajo legislativo, que es el que nosotros hoy vamos a ver con las herramientas en detalle, pero que tenemos que tener muy en claro que es en las comisiones donde más vamos a poder aplicar estas técnicas, porque después en el plenario, y eso lo destacó también Alejandra, es muy difícil poder estar refiriéndonos a temas técnicos cuando la discusión es esencialmente política. Y por último, ella habló de las etapas de elaboración del proyecto, arrancando de la comprensión general del tema, la investigación, la evaluación de impacto, la parte que nosotros vamos a ver hoy, que es el diseño y la redacción del proyecto, y después se refirió a la consulta por un tercero neutral, a la revisión final, que también tiene que ver con un aspecto que nosotros vamos a ver hoy, y finalmente la presentación del proyecto y su seguimiento. Ahora yo les voy a compartir una pantalla, una presentación. Y como algo previo les quiero dejar esta bibliografía que tiene todos los links de muchos de estos textos se hablaron en la clase anterior, y son buenas referencias como para considerar. Por ejemplo, el Manual de Técnica Legislativa de Héctor Pérez Burbot, el Manual de Técnica Legislativa de Antonio Martino, que es el del Digiesto Jurídico, bueno, el Manual de Infolec, que es una base del Ministerio de Economía que tiene una fuente, digamos, tiene todas las normas legislativas, tiene también un manual de técnica legislativa. La guía para la redacción de las disposiciones normativas de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Misiones también tiene un manual de técnica legislativa que es una importante referencia para el trabajo parlamentario. Las normas IRAM de 30.701 que Alejandra mencionó y que ella y su equipo trabajaron en su momento hacia el año 2006 y que fueron adoptadas por la provincia de Corrientes, por la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, que son 57 normas de técnica legislativa que son muy sencillas de llevar adelante, y también fueron adoptadas en la provincia de Santa Fe. Bueno, y después dos referencias de derecho comparado, que son el Manual de Técnica Legislativa de Perú y del Gobierno de Aragón en España, que son interesantes como referencias. Bueno, esto es lo que mencionaba recién sobre lo que vieron en la clase de Alejandra. Y también quiero destacar este diagrama que Alejandra también se nos mencionó y que resulta muy importante porque nuestro trabajo siempre va a estar vinculado con muchas ciencias auxiliares. Pero nosotros integramos el árbol de la ciencia de la legislación, que ha sido trabajado por muchos autores en nuestro país. Entre ellos destacamos a Fermín Ubertone, que vamos a mencionarlo en algunas oportunidades y que también es del equipo de Alejandra Vetas. También está Giuro Caldani, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires y que tiene muchos trabajos llevados adelante. Pero bueno, nuestro país tiene
bastantes autores, inclusive desde la década del 70, que se dedican a este estudio. Lo que nosotros queremos diferenciar acá, que lo referido a la teoría legislativa tiene que ver con el estudio más sociológico y de cómo se va integrando la legislación, inclusive desde la historia legislativa. Y lo nuestro, por supuesto, es eminentemente práctico, que tiene que ver con la técnica legislativa externa e interna. Lo que nosotros vamos a ver sería este árbol izquierdo, este brazo izquierdo de la técnica legislativa interna, que se refiere a la estructura formal de la ley, la estructura interna, y algo vamos a ver también de presentación. Quiero destacar lo mismo que Alejandra sobre el conocimiento multidisciplinario que implica esto. Nosotros somos, dentro del asesoramiento y dentro de los que son legisladores también, somos un poco todólogos, en una acepción no peyorativa del término, lo que implica que tenemos que estar receptivos a cualquier tipo de información que nos sirva y acudir a esos conocimientos auxiliares que vemos ahí en la parte de abajo, que son la lógica general normativa, la teoría de las organizaciones, los sistemas, las ciencias de la comunicación, es muy importante sobre todo la semiología y el lenguaje, de lo cual vamos a hablar, y también los conocimientos específicos para un determinado proyecto que tenemos que trabajar, que ahí es donde tenemos que acudir a los especialistas y a los expertos. Pero como dice Giulio Caldani, es importante la capacidad del asesor para poder extraer esos conocimientos necesarios para volcar en un texto legislativo. Entonces, podemos decir que la técnica legislativa es el arte de elaborar textos normativos sin defectos o con la menor cantidad posible de defectos, porque prácticamente es imposible obtener un texto que sea perfecto desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos que tratar de minimizar esa cantidad de esos defectos que de alguna manera pueden llegar a aparecer. Y vamos a ver qué importante es cómo minimizar estos defectos. Entonces, es un arte compuesto por un conjunto de habilidades o destrezas específicas. Estas destrezas se van plasmando, por ejemplo, en la técnica de estructurar una ley, que en mi opinión es esencial y es tal vez la más importante porque es con la cual empezamos a trabajar, la técnica para elaborar incisos, la técnica para redactar epígrafes, etc. ¿Qué instancias tenemos en un primer momento para poder aplicar la técnica legislativa? Primero, cuando tenemos que redactar un proyecto y nuestro legislador nos plantea el tema y surge lo que se suele llamar y que aparece en muchos aspectos de diversos trabajos, que es el terror del papel en blanco, y que implica que nosotros no sabemos para dónde arrancar con un determinado tema, y para eso muchos de nosotros hemos hecho algo que es común, pero tenemos que saber cómo hacerlo bien, que es tomar los proyectos que ya existen. Nosotros es importante fijarse a qué legisladores nosotros les tomamos los proyectos, y por supuesto, una vez que nosotros lo adaptamos esos textos, o tal vez directamente los podemos llegar a copiar, dejar sentado en los fundamentos de dónde proviene nuestra fuente. Eso es una cuestión importante para tener en cuenta en el trabajo de cuando nosotros usamos otro proyecto. En una segunda instancia de trabajo sería en las comisiones. Eso es un poco lo que ya han hablado en la charla anterior, pero ahí es donde nosotros podemos decir que contamos con más tiempo como para trabajar técnicamente el proyecto y sobre todo consultar a funcionarios que están en esas comisiones y que hace muchos años que están y que nos pueden brindar un conocimiento que es muy importante para el avance del proyecto. La tercera instancia, porque muchas veces los tiempos parlamentarios sabemos que pueden llegar a apresurar el tratamiento de un tema, y tenemos entonces la tercera instancia, que es el recinto. En esa instancia, obviamente, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, es desaconsejable que se trabaje en temas de técnica legislativa porque se va a estar trabajando sobre la inmediatez que requiere la política. Entonces, a veces los proyectos salen igual con errores, y es ahí donde el Poder Ejecutivo puede llegar a intervenir, pero obviamente va a intervenir como le convenga, y un ejemplo muy reciente es la ley de fibrosis quística, que salió con errores evidentes y reconocidos por todos los legisladores que estaban trabajando en ese momento,
y fue promulgado con observaciones parciales, pero bueno, en mi opinión no alcanzan para que esa ley pueda ser aplicada como debió ser. Pero bueno, de alguna manera vemos cómo en la instancia del Ejecutivo puede llegar a incidir sobre una voluntad que no fue concretada técnicamente de forma correcta. Y ya vamos a ver algunos casos concretos que vamos a poner en la presentación. Ahora, bien, tenemos entonces distintas formas en las cuales los países plantean el trabajo en técnica legislativa. Tenemos los modelos descentralizados, como en Alemania, en el cual los organismos y los ministerios colaboran directamente sobre los textos que se van a tratar después en los parlamentos, y el modelo concentrado o anglosajón, que remite a un cuerpo técnico especializado para la redacción de los proyectos, sobre todo los que van a ser tratados, ¿no?, en comisión. Obviamente en estos países existen filtros para la presentación de proyectos, no es que se pueda presentar proyectos sin más, sino que tienen que tener como un consenso interno dentro de los propios partidos, por los cuales se van a promover esos proyectos. En España existe, por ejemplo, una diferencia entre proyecto y proposición. La proposición es la que puede hacer el legislador sin consultar a su bloque, y el proyecto ya pasa por un filtro que depende del consenso propio de sus partidarios. Destacamos ahí el caso de Guatemala, que tiene un sistema que podría aplicarse al nuestro, que tiene un organismo que está integrado por profesionales multidisciplinarios, no solamente abogados, sino también lingüistas, sociólogos, etcétera, que interviene una vez que la ley ha sido sancionada y hace una revisión técnica, y después ese proyecto vuelve a ser tratado por el Pleno del Congreso de Guatemala para ser avaladas esas correcciones. Nosotros en nuestro país tenemos un caso que no llega a ser como este, pero bueno, yo conozco uno, pero en realidad hay varios, uno que voy a mencionar ahora en detalle, mejor dicho, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un organismo llamado Unidad de Asesoramiento Legal Parlamentario, por el cual revisan los dictámenes de las comisiones. Solamente pueden hacer, obviamente, sugerencias no vinculantes y que después son consideradas por los legisladores. Sé que también hay otros organismos en algunas provincias, en Neuquén, en Bariloche. Tengo conocimiento también de oficinas que tienen bastante incidencia, oficinas técnicas que tienen bastante incidencia sobre los textos. Por supuesto, siempre la revisión de estos organismos apunta exclusivamente al tema técnico y no se meten con el contenido, ¿no?, que eso es la voluntad del legislador. Bueno, esto es lo que mencionamos recién sobre cómo se divide la técnica legislativa externa e interna, y vamos a arrancar con estas 4 grandes áreas que implica la técnica legislativa interna, que son la estructura, la redacción, la lógica interna de las normas y la dinámica. La estructura tal vez sea lo más importante, porque es la forma y la herramienta por la cual se arranca la elaboración de un proyecto parlamentario, y implica en sí mismo la distribución de las partes de un todo, ¿no? Es una de las principales destrezas, porque es la que nos permite entender qué norma estamos trabajando. Yo les voy a mostrar ahora algunas normas que tienen una determinada estructura, y ustedes se van a dar cuenta de qué tipo de normas son, más allá de que aparecen en el título, pero supongamos que no esté el título, porque, por ejemplo, en este caso aparece un preámbulo, después tiene una primera parte con declaraciones de derechos y garantías, después está el régimen electoral y los poderes. Entonces, ustedes van a detectar que esto es una constitución. En este caso tenemos una carta orgánica que tiene una estructura similar a la anterior en algunos aspectos, pero cuando vamos a la parte final vemos que se refiere a los departamentos legislativos y ejecutivos. Por lo tanto, estamos
en el marco de una carta orgánica de una municipalidad o de una ciudad. En este caso, tenemos una ley, o sea, tenemos otro tipo de estructura, con una definición, con términos, o sea, tenemos un procedimiento, estamos viendo otro tipo de estructura y esto nos indica que es una ley y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué yo les estoy mostrando algo que es evidente, pero de alguna manera una de las formas de trabajar los textos desde la estructura es vaciarles el contenido y mostrarlos como un índice, mostrarlos como un armazón, tal cual son, porque uno de esta manera, de esta forma, cuando vaya trabajando cada vez más con este tipo de forma de trabajo, mirándolo desde la estructura, va a poder pensar las normas en función justamente de normas y no de artículos. Y de esta manera uno va a poder detectar, por ejemplo, las normas intrusas, va a poder ver las lagunas, las contradicciones, va a poder ver qué información le está faltando sobre un determinado artículo. Y bueno, justamente es muy útil, sobre todo en el trabajo de las comisiones, porque de esta manera se puede detectar rápidamente cuando un tema está en un determinado capítulo o en un determinado título. Acá les voy a mencionar algo que ustedes ya hemos visto en un par de charlas, pero sé que hay muchos que entran por primera vez y vamos a hablar un poco de esta estructura que es de una ordenanza, que tiene la diferencia con las leyes de las legislaturas y del Congreso por la inclusión de los vistos y considerandos. Este es un tema que siempre ha generado debate porque no es lo mismo la decisión política por la cual un legislador presenta un proyecto de ordenanza que la decisión por la cual todos los concejales se ponen de acuerdo para que esa ordenanza sea sancionada. Por lo tanto, una de las cuestiones a tener en cuenta es que si el Consejo Deliberante aprueba la ordenanza con los vistos y considerandos, ver el contenido de ese considerando para que no tengamos un caballo de Troya y que estemos firmando algo, aprobando algo con lo cual no estamos de acuerdo. Ustedes van a ver en el manual del concejal de QL que se desaconseja que se aprueben junto con las normas, pero bueno, eso hay opiniones divididas. Yo creo que se puede generar un texto neutro que permita que se pueda volcar esa voluntad de todos los legisladores y que se quede consignado en el considerando, porque es para los que trabajamos con estas normas desde otros ámbitos, como en el caso mío desde el Congreso, yo trabajo muchas veces con ordenanzas por pedidos de los consejos deliberantes, por cuestiones que tienen que ver con el Congreso de la Nación, es muy importante saber el motivo por el cual esa ordenanza es sancionada. Y eso sabemos que hasta el momento las bases que existentes en los consejos deliberantes o en las legislaturas son a veces difíciles de acceder para saber los motivos por los cuales se ha presentado un determinado proyecto y por qué se sancionó después, ¿no? Entonces, creo que hay que tener, digamos, esta prevención respecto de los vistos y considerandos. Bueno, ya vamos un poco avanzando sobre lo que es la estructura. En primer lugar, tenemos la fórmula de sanción, después tenemos el título, bueno, en el caso de las ordenanzas, el visto y considerando, la parte normativa, el artículo de forma, la dada, anexos y números y fechas. Vayan un poco fijando esto porque vamos a ir viendo algunos de estos casos en forma cronológica. En primer lugar, la fórmula de sanción es lo primero que nosotros tenemos en la norma, y ahí vemos también el artículo de forma más abajo, como el cierre. Entre la fórmula de sanción y el artículo de forma está toda la parte dispositiva, que es lo que se va a sancionar en su momento. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que no puede haber nada arriba de la fórmula de sanción ni debajo del artículo de forma. Obviamente el anexo no es algo que se pueda considerar por fuera de esto porque es una remisión, pero de alguna manera podemos decir que sería como una especie de excepción técnica.
nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta respecto de la fórmula de sanción es que se debe respetar lo que cada constitución o carta orgánica decida sobre cuál es la fórmula de sanción de cada cuerpo parlamentario, y esto no se puede cambiar. En algún momento en la Cámara de Diputados circulaba una fórmula de sanción que no era la que estaba prevista en el artículo 84 de la Constitución, como vemos ahí. En algún caso también algún diputado presentó la fórmula de sanción con una arroba donde dice diputados. Obviamente esas formas no son las correctas porque se tiene que seguir lo que dice la Constitución. En este caso vemos que lo primero que se destaca en la fórmula de sanción, y esto ocurre en todas las legislaturas que son bicamerales, es que se está señalando que la decisión de las dos cámaras es la que hace que el proyecto de ley sea sancionado. Ahí ustedes van a ver que hay unos puntos suspensivos. Eso tiene que ver con la Constitución original de 1853 y que después no se llegó a considerar en las subsiguientes reformas, y que tiene que ver con que en algún momento se agregaban algunas consideraciones vinculadas con la motivación, justamente lo que estábamos hablando antes de las ordenanzas. Y después dice decretan o sancionan. Decretan también tiene que ver con un término del primer Congreso, aparentemente por algunos estudios que hizo Fermín Ubertone, y que tenían que ver con algunas leyes particulares, por ejemplo, el otorgamiento de subsidios o pensiones. Pero la realidad es que el Congreso de la Nación sanciona leyes. Acá tenemos la fórmula de la Ciudad de Buenos Aires, que es una fórmula ya moderna, que dice la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. Acá la de un consejo deliberante, que, bueno, como vemos, cada cuerpo parlamentario tiene su fórmula específica determinada por su propia legislación. Acá dice el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, reunión, y ha acordado y ordena. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el título. El título es muy importante para la información del usuario que va a usar esa ley, ¿no? Siempre va después de la fórmula de sanción. Vamos a ver que esto que parece algo obvio no se cumple en algunas oportunidades y genera distorsiones. Generalmente se vincula el título con el objeto, que ahora vamos a ver también en el momento que hablemos de las disposiciones. El objeto de la ley es el artículo primero, que es el que señala por ahí el marco en el cual ese texto legal se va a trabajar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ese título debe señalar qué es lo que contiene esa ley en la forma más sintética posible, aunque algunos también sostienen que el título puede ser más largo para que sea aclaratorio para el usuario. Eso va a depender de qué tipo de norma legal estemos trabajando. Lo que hace el título entonces es describir el contexto bueno, y se tiene que tener también presente algo que por ahí es importante respecto de cómo ese título va a generar un impacto en el cuerpo parlamentario en el que estoy, sobre todo en las áreas que registran el proyecto, porque de la forma que nosotros pongamos ese título, va a ser seguramente volcado en las bases parlamentarias y va a ser encontrado por los usuarios, no solamente los usuarios del cuerpo parlamentario en el que estemos, sino también en todo el mundo, porque de alguna manera van a ser los términos por los cuales los buscadores lo van a detectar. Y también, algo que es importante, puede servir para que ese proyecto se oriente hacia las comisiones que nosotros queremos. Si nosotros generamos un título con una determinada orientación, que eso puede llegar a ocurrir, es probable que quien tenga que girar, el giro a una comisión es la distribución de el envío de ese proyecto a una determinada comisión, sea tenido en cuenta para que vaya a una comisión que nosotros queramos que sea tratado. Y acá tenemos algunos casos que mencionamos recién que se generan distorsiones. El caso de la ley 27249, vemos que tiene la fórmula de sanción y debajo de esa fórmula de sanción no tiene ningún título. Simplemente está el artículo primero. Entonces, ese título que nosotros vemos ahí, que dice deuda pública, leyes 26, 017, derogación, etc.,
se los puso alguien que no participó del proceso de formación y sanción de las leyes. Fue alguien del boletín oficial o alguien de la base del SAIJ, del Sistema Argentino de Informática Jurídica. Entonces, podemos tener la seguridad de que ese texto no fue incorporado por el legislador. Y fíjense que esta ley, que vamos a ver en otras oportunidades más ejemplos de esta ley, porque tiene otros temas para poder analizar, justamente tiene en su artículo primero la derogación de leyes sin mencionar a qué leyes se refiere. Ahí falta información para el usuario porque debieron indicar, al decir derógase las leyes 26.017, de qué ley se trataba. Tenemos el caso del artículo 2, del punto 2, la ley 27 de 155, referida al ejercicio profesional de los guardavidas, que sin embargo en el Senado fue sancionado con el título de Estatuto de los Guardavidas. O sea, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que ocurre muchas veces que cuando las leyes son modificadas durante el desarrollo del procedimiento parlamentario, puede ocurrir que el título original del proyecto deba ser modificado porque fue modificado también el contenido de ese proyecto que finalmente fue sancionado. En este caso igual llama la atención porque hay bastante diferencia entre lo que es un ejercicio profesional con un estatuto de guardavidas. Ahí, por ejemplo, el Congreso tiene distintos tipos de competencias de acuerdo a si es una ley de ejercicio profesional, así es un estatuto de guardavidas. En el primer caso es una ley que debe ser de adhesión porque es una competencia provincial el ejercicio profesional, y en el segundo es un estatuto que es una ley de orden público porque influye sobre todos los que trabajan en esa actividad. Después, en el punto 3, yo menciono algunos casos de leyes que tienen nombres de personas. Ley Brisa, Ley Micaela, Ley Justina, Ley Olmedo, Ley Cafiero. Salvo el caso de la Ley Micaela, que se incluyó este nombre en el título de la ley, creo que es la Ley 27499, si mal no recuerdo. En los demás casos son nombres vulgares por los cuales se conoce a esa ley y que no tienen que ver con el verdadero conocimiento jurídico digamos, de un título y lo que ese título debería indicar. Pero por supuesto, de todas maneras, estos términos se incluyen en los buscadores para ser encontrados cuando los buscadores tienen que indagar sobre el contenido. Entonces se incluye el caso de la ley Olmedo, por ejemplo, es la ley de caducidad de los expedientes. Por ahí es más conocida en el ámbito parlamentario, pero tiene, digamos, ese nombre vulgar. No debemos confundirlo con los títulos jurídicos que sí son los que corresponden a los que el usuario debe recibir sobre el contenido de esa ley. Y también vamos a hacer una mención a los títulos que tienen alguna intención. Acá Alejandra Vetas nos distribuyó un trabajo que después, en todo caso, lo vamos a compartir, porque es muy interesante, un trabajo de un autor llamado Brian Christopher Jones, que hizo una investigación sobre cuál es la intención que tienen los títulos, que desde hace varios años está ocurriendo en muchos países. Este investigador es escocés y bueno, realizó el trabajo igual en distintos países y detectó que se está generando una tendencia a poner títulos que apunten a lo emotivo para generar no solamente adhesión de la gente a esa ley, sino también para generar adhesión a los legisladores. Obviamente sabemos que muchos de los títulos, sobre todo durante el gobierno que estuvo entre 2003 y 2015, no tenían muchas veces que ver con el contenido de esas leyes, sino que eran como para generar justamente esta emotividad y de alguna manera introducir temas que no tenían que ver con el título. Y este es un ejemplo que es del actual gobierno, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que sabemos cuyo contenido no tenía que ver con esto, por ejemplo, respecto del aumento de las jubilaciones. Entonces, se incorporan como formas de generar adhesión y ya de generar una reacción también por parte de la ciudadanía
a través de los títulos. Inclusive en Estados Unidos se trabaja con empresas de marketing que estudian a ver cuál es el mejor título para que tenga un proyecto. Pero nosotros, como asesores y como legisladores, tenemos que saber que esto muchas veces no tiene que ver con el contenido, ¿no? Y este es un caso. Bien, entonces ya arrancamos con la estructura de la parte normativa, que sería primero el orden temático y el orden sistemático. Esto es cómo se va a ordenar ese contenido sustancial dentro de lo que es la estructura del texto que estamos trabajando. En primer lugar, respecto al orden temático, tenemos las disposiciones iniciales. Siempre tenemos que pensar que cuando vamos a arrancar con este orden, tenemos que ir de lo general a lo particular, es decir, generar como una especie de embudo. Primero las disposiciones generales, algunos las llaman iniciales, que son iniciales, mejor dicho, algunos las llaman preliminares, pero eso no es tan correcto porque lo preliminar suena como algo previo, y es más correcto llamarlas iniciales. En primer lugar, cuando tenemos leyes con muchos artículos, vamos a ver que ese contenido inicial de las disposiciones generales son las que hacen al ámbito de aplicación, que ahora vamos a ver más en detalle, y que después se va como particularizando en las disposiciones especiales, orgánicas, de procedimiento, infracciones y sanciones, las financieras y las finales. Este más o menos es un orden que casi todas las leyes tienen de esta manera y que es muy útil para que vayamos ordenando el contenido. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley de contrato de trabajo, que tiene una estructura en este sentido. Primero las disposiciones generales referidas al ámbito de aplicación o cómo se aplica, qué leyes tengo que utilizar para la aplicación del contrato de trabajo, y después va particularizando respecto de qué tipos de contrato de trabajo se van aplicando, etcétera, etcétera. Esas son ya las disposiciones especiales. Después tenemos las disposiciones orgánicas que refieren a la creación de un organismo o la intervención de una autoridad de aplicación. Eso nosotros tenemos que ver qué tipo de texto normativo estamos trabajando para ver si hay que incluirlo a veces antes de ese lugar en el cual se sugiere, porque a veces tenemos que remitir a cómo intervenga esa autoridad de aplicación. Entonces es preferible remitir internamente algo que ya está creado y no tener que remitir algo que todavía no está creado dentro del texto legal. Entonces, tenemos las disposiciones orgánicas referidas a los organismos. Y después, las disposiciones referidas al procedimiento que va a tener que seguir ese organismo y esa autoridad de aplicación. Entonces, eso siempre tiene que ser posterior y aparte ese procedimiento tiene que ser cronológicamente ordenado. Después, las infracciones y sanciones, que acá vale la pena hacer una aclaración. Cuando son pocas las normas que por ahí tenemos que establecer sanciones, es recomendable poner esa infracción en el propio artículo en el cual se está generando la infracción. O sea, es un artículo determinado y el incumplimiento de ese artículo se establece en el propio artículo, cuando son 2 o 3 casos. Ahora, cuando son muchas las conductas para que se determinen su incumplimiento, lo mejor es ponerlos al final. Inclusive, después de las disposiciones financieras, en muchas oportunidades se hace eso porque lo que se está estableciendo al ponerlas al final es que muchas de las conductas que se están estableciendo hasta ese momento van a ser las que después van a ser motivo del régimen sancionatorio. Entonces, un tema más para describir en el tema de las sanciones, sobre todo con proyectos que tienen pocos artículos, es que hay que acordarse de poner sanciones, porque pasan en repetidas oportunidades que no se ponen las sanciones y las leyes quedan sin aplicación efectiva. Entonces, para tener en cuenta, no olvidarse de poner las sanciones. Después, las disposiciones financieras. Esto en todos los reglamentos de los cuerpos parlamentarios suele haber una norma que establezca en forma expresa la obligatoriedad para que se diga de dónde van a provenir los fondos por los cuales se va a financiar ese proyecto que nosotros estamos presentando. Y por último, las disposiciones finales, que tienen que ver con
la transitoriedad, es decir, el paso de un régimen jurídico a otro, con modificaciones y con normas referidas a la vigencia temporal, que vamos a ver que se ponen al final por costumbre, pero en realidad deberían estar entre las disposiciones iniciales. Bueno, está también el artículo de forma, que ya habíamos mencionado que es el que da cierre al texto legal, y la dada, que es el acto por el cual se comunica a otro poder en la fecha en la cual fue sancionada la norma que cual estamos trabajando. Vamos a particularizar un poco en las disposiciones iniciales. Primero, el ámbito de aplicación. Tenemos el ámbito de aplicación material, que es el objeto de la ley. El ámbito de aplicación personal, que es referido a qué grupo de personas se va a aplicar la ley, a los mayores de 60 años, a los menores, etc. El ámbito de aplicación territorial lo tenemos que establecer para el caso de que sea necesario aplicar la ley en un determinado territorio, por ejemplo, una emergencia agropecuaria, una emergencia social en determinados departamentos de una provincia o en determinadas provincias. Si no, no hace falta poner nada. O sea, si se va a aplicar en todo el partido, en toda la provincia o en toda la nación, no tenemos que poner el ámbito territorial. Después, bueno, el tema de la vigencia está puesto en otro color porque, como decíamos recién, esto se suele incorporar al final de la ley, pero ya vamos a ver por qué es importante que esto en realidad debería estar al principio de la ley. Las definiciones. Bueno, es un tema importante para analizar y tiene que ver con incorporar términos que son específicos para esa determinada ley. No tenemos que incorporar palabras que ya existen en el ordenamiento jurídico y que son comunes: fideicomiso, persona humana. Es decir, tenemos que definir cuestiones técnicas que sean necesarias para la aplicación de esa ley. Para eso es importante usar una nota del Código Civil, el Código Civil ya derogado por Vélez Sarsfield, que él le decía que la definición es del dominio del gramático y del literato si la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la atribución del profesor cuando la expresión es técnica. En todo caso, es extraña a la ley. O sea, la definición Vélez Sarsfield decía que era extraña a la ley, a menos que sea legislativa. Es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley. Es decir, la importancia de incorporar definiciones va a ser en la medida que nosotros necesitemos explicar que ese término sea importante para la ley, y por lo tanto no tenemos que usarlo para incorporar cuestiones de fundamentos, opiniones, sino ceñirnos exclusivamente a la definición técnica. Algunas características que debe tener la definición es que no sea circular, por ejemplo, es decir, que no se defina con los mismos términos en los cuales nosotros queremos definir. O sea, el mismo término que estamos definiendo no se debe usar en la definición. Tampoco debe ser sobreabundante, es decir, como decíamos recién, y aplicando lo que mencionamos antes sobre la redacción clara, precisa y concisa, que sobre eso vamos a ampliar después, debemos ceñirnos exclusivamente a lo que sea necesario para que ese término sea definido. Después, tenemos que tener en cuenta que esta definición es como una especie de estipulación, es decir, es como una especie de acuerdo para el cual los legisladores consensúan que este término sea incorporado de esta manera al texto legal, y a veces no solamente son términos, sino también expresiones. Muchas leyes tienen expresiones para determinar que esta ley, una expresión determinada, sea entendida en la ley de una determinada manera. Bueno, después están las excepciones, que esto en general tiene que ver con cuestiones que no se aplican a un determinado ámbito personal o no quedan comprendidas dentro de lo que la ley establece, y que es importante también que estén en las disposiciones iniciales, lo mismo que la mención a los anexos. Acá nosotros vemos ahí el término anexo, que va a ser incorporado en uno de los primeros artículos, ahora vamos a ver de qué manera,
Pero lo que les quiero señalar que este tipo de normas tienen que estar al principio porque son información necesaria para el usuario. Nosotros siempre tenemos que pensar en función de quién va a ser el usuario de esa ley y a quién va a beneficiar o a quién va a generarle algún tipo de cuestión que tenga que generarse alguna obligación o algo específico. Entonces, si nosotros tenemos una ley de 50 artículos y en el artículo 48 está establecido a quién le corresponde hacer algo, no es una ley que sea beneficiosa para el usuario. Entonces, por esto, nosotros señalamos que este tipo de normas tienen que estar al principio, y lo mismo que los anexos. No podemos poner un anexo perdido por un artículo 30 o 40 cuando es algo importante para que el usuario sepa que forma parte de esa ley. Y acá lo que decíamos recién sobre el tema de los anexos, tenemos algunos casos de leyes propiamente que son anexos, como la ley de contrato de trabajo que mencionamos recién, el Código Civil y Comercial también es un anexo, pero en general los anexos se utilizan para incorporar tablas, mapas, listados con coordenadas, planos, es decir, cuestiones que no se dificulte su incorporación en el texto legal y que sea necesario que vayan por separado. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando incorporamos un anexo, que debe quedar expresamente establecido que forma parte integrante de la ordenanza o de la ley. O sea, de esa manera, lo que hace el legislador es darle el mismo valor jurídico que tiene el propio texto dispositivo. Como característica se incorpora con un número romano, el anexo 1, 2, 3, y es importante tener en cuenta que si eventualmente en un futuro tenemos que modificar ese contenido del anexo, vamos a tener que hacer todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Por lo tanto, una posibilidad es delegarle al Poder Ejecutivo la actualización de ese anexo, por supuesto que tiene que depender del contenido de ese anexo para que nosotros hagamos esa delegación. Porque si no tenemos que estar atentos a ver de qué manera lo hace el Poder Ejecutivo. Porque en el caso de que no se delegue, y si hay que modificar algo, vamos a tener que hacer todo el proceso de formación y sanción de las leyes. Bueno, acá vamos al orden sistemático, que esto tiene que ver con la forma en la cual se hacen las divisiones de los temas que se van incorporando. De acuerdo a la cantidad de normas que tengamos, la cantidad de artículos que tengamos, vamos a poder dividir el texto legal en estos órdenes que se establecen acá: libros, partes, títulos, capítulos, secciones, artículos, incisos. Y bueno, los párrafos se desaconsejan porque los artículos son uninormativos. Por supuesto que siempre que damos estas charlas, decimos que estas recomendaciones y este orden sistemático no es obligatorio. Son opciones que se dan para poder ser utilizadas, porque son muy útiles para ordenar los textos, y aparte nosotros nos vamos a ir dando cuenta, a medida que vayamos trabajando el texto, qué cantidad de órdenes vamos a poder incorporar. Muchas veces por ahí pensamos primero que es suficiente con incorporar capítulos, pero después vamos viendo que por el ordenamiento de las normas vamos a tener que generar títulos para poder ir separando y que eso sea más eficaz para que después la ley sea entendida. Entonces, eso es uno de los trabajos importantes que mencionamos cuando estamos trabajando a nivel de estructura. Una cuestión a tener en cuenta es que una vez que iniciamos una forma de esta división de este orden sistemático, después lo tenemos que mantener durante todo el texto normativo. Y después, para hacer modificaciones, puede ser útil remitir a un determinado capítulo, el artículo tal de un determinado capítulo, pero pensemos que los artículos no van a seguir el orden, a recomenzar el orden de numeración que van a tener los capítulos. Los artículos van del 1 hasta el final, todos seguidos. En cambio, los capítulos o los capítulos o las secciones pueden volver a iniciarse dentro de cada uno de estos ordenamientos.
Por lo tanto, para hacer una modificación, tal vez lo mejor sea simplemente sustituir o modificar el artículo y no remitir a las partes en las cuales tenemos que identificar ese artículo que se modifica. Acá tenemos cómo la norma IRAM 30701, que mencionó Alejandra en la charla anterior y que está el link al principio, propone para que según la cantidad de niveles que tengamos, según la cantidad de artículos que tengamos, qué nivel se puede utilizar. Primero capítulos, después títulos y capítulos. Es decir, todas estas son propuestas. Obviamente que para 6 niveles tiene que ser una norma como un código, que bueno, que raramente tenemos que trabajar sobre esto, pero bueno, ahí tienen la posibilidad de cómo poder utilizar estas divisiones. Respecto de las remisiones son los enlazamientos que hacemos respecto de normas de un propio texto normativo, en este caso serían las remisiones internas, o respecto de otras leyes. Lo importante para tener en cuenta en las remisiones es que siempre remitamos a una norma existente, es decir, a una norma anterior, y que esa remisión la hagamos en forma expresa, indicando a qué artículo estamos remitiendo. No es de buena técnica legislativa decir el artículo anterior o el artículo siguiente, porque esos artículos eventualmente van a poder ser modificados, inclusive se les va a poder incorporar algún artículo entre medio, como ya vamos a ver. Entonces, ese artículo anterior deja de ser anterior y pasa a ser previo al anterior. Entonces, siempre tenemos que, cuando hagamos una revisión, mencionar el número de artículo. El artículo de forma, ya habíamos dicho que tiene la función de dar por finalizada la ley, y es el único artículo en el cual se incorpora el modo imperativo. Vamos a ver que en otras oportunidades también se hace, pero no es lo más adecuado, porque establece la orden a la autoridad de cada una de los cuerpos parlamentarios para que comunique la norma que se acaba de sancionar, que es comuníquese al Poder Ejecutivo. Lo ideal es poner esta frase, comuníquese al Poder Ejecutivo, o bueno, como cada cuerpo parlamentario lo establezca, y no ponerle de forma, porque bueno, eso no es lo correcto. Ya avanzando nuestra estructura, tenemos que el número de la ley, ya tenemos la sanción, digamos, del proyecto, ¿no? Estamos hablando siempre de un proyecto. El número de ley, en el caso de nación, se lo otorga al Senado, aunque las leyes se veten o sean leyes secretas, va a seguir la iteración del número que le otorga el Senado, es decir, son consecutivos. Y después tenemos, para mencionar, que por ahí da para otra clase, sobre el tema del digesto, porque está vigente el digesto desde hace bastante tiempo, sobre todo desde una segunda ley que se sancionó en el año 2013, que actualizó buena parte del digesto. Entonces nosotros, cuando yo les mencionaba los números de algunas leyes recién, no estamos siguiendo la numeración que establece el digesto, sino la numeración anterior. Por lo tanto, una cuestión para revisar siempre, y para todos los cuerpos parlamentarios que tengan digestos, es ver cuál es el texto que corresponde modificar. Porque probablemente tengamos algunas diferencias si nos fijamos en la numeración anterior. Después, las leyes tienen fechas, la fecha de sanción, la de comunicación, la promulgación, la publicación y la reglamentación. Acá es importante tener en cuenta que la fecha de comunicación es la que cuenta para el Poder Ejecutivo a partir de el día posterior a la comunicación, es la que cuenta para el Poder Ejecutivo para vetar las leyes. Sabemos que a nivel nacional tiene 10 días el Poder Ejecutivo para observar las leyes, sea total o parcialmente, entonces empieza a correr ese plazo a partir de la fecha de comunicación. Y es por esto que siempre se afirma, y porque es lo correcto, que hasta tanto el Poder Ejecutivo no promulgue y se publique esa promulgación,
la ley es un proyecto hasta ese momento, porque no se ha terminado todavía el trámite de formación y sanción de las leyes hasta que el Poder Ejecutivo lo promulga. Entonces, hasta ese momento sigue siendo un proyecto de ley. Después tenemos ya la unidad básica, esencial de nuestro trabajo, que es el artículo. Es el más pequeño de los casilleros, es como la unidad de trabajo del texto normativo, y tenemos que tener en cuenta que cada artículo tiene una norma, es decir, que cada artículo tiene un mandato, y esto es lo más importante, digamos, que tiene el artículo, porque es el que se transcribe en su contenido la voluntad política del legislador y que queda plasmada en cada uno de los artículos. Ya vamos a ver lo importante que es que estos artículos tengan un solo mandato, es decir, que sea una sola norma por cada artículo. Como característica de los artículos, se enumeran con números arábigos. Algunos consideran que se le puede colocar el ordinal hasta el artículo 9 y a partir del 10 ya la numeración cardinal. Pero bueno, eso hay distintas opiniones. Es importante tener en cuenta que no se repitan los artículos. Vamos a ver un caso después, que es que por un error de apuro de la sanción de una ley se han reiterado artículos a nivel nacional, y que no sean afectados por las divisiones formales que decíamos recién, ¿no? O sea, que esa numeración no sea afectada por los títulos y capítulos que tenga esa ley. Lo que decíamos recién sobre que se incorporen artículos bis, ter, quater, etcétera, para no alterar esa numeración, es un ejemplo de esto. Cuando tengamos que, en una modificación ulterior de ese proyecto, incorporar artículos nuevos a través de esta palabra, de este aditamento en latín, que implica segundo, tercero, cuarto, quinto, y que nos facilita no alterar la numeración de una ley en forma de la ley original, digamos. Y acá vamos a una de las grandes fallas de la técnica legislativa, que son los artículos plurinormativos, y que a mí me gusta graficarlos con estas señales de tránsito, es decir, recibir muchos mensajes en poco tiempo o en un solo cartel, que aunque te deseen buena suerte, como es este caso, generalmente no vas a tener buena suerte porque está todo mezclado y está todo puesto de una manera que no se entiende, sobre todo para el usuario, que es el que va a tener que cumplir la ley. Y acá vamos a ver un caso que es una ordenanza de la ciudad de Salta, que si ustedes empiezan a leer y se van poniendo como corchetes a cada uno de los mandatos, van a encontrar por lo menos 6 normas. La iniciativa deberá presentarse ante la mesa de entradas del Consejo Deliberante, ahí tenemos una, quien remitirá el expediente a la Dirección General de Asuntos Legales, la cual verificará el cumplimiento de los requisitos. Bueno, acá ustedes van a ver separados varias normas que por algún motivo se pusieron todas en un artículo. Y esto es una de las cuestiones principales por las cuales se nos generan distorsiones en la interpretación de las leyes, o se aprovechan para meter normas, caballo de Troya, y que eso dificulte el acceso del usuario para poder leerlas. O tal vez porque piensan que una ley va a quedar muy larga, con muchos artículos, pero recordemos que lo importante es que no que sea larga o que sea corta, sino que esa ley sea entendible por el usuario. Entonces, no importa que por ahí queden más artículos, si de esa manera es más accesible para poder ser entendida. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que no se debe hacer en técnica legislativa, porque es una norma, un artículo, un mandato. Acá tenemos un caso de que esta norma, que parece un poco larga, sin embargo, es un mandato. O sea, no necesariamente también una norma tiene que ser siempre corta si dentro de lo que estamos poniendo se está estableciendo un solo mandato. La Subsecretaría de Participación es el órgano de control y revisión de las funciones y atribuciones otorgadas a la Dirección de Asuntos Vecinales. Es decir, es una sola norma, y por más que sea un poco larga. Después tenemos el caso de los epígrafes. El epígrafe es un título que se pone a cada uno de los artículos y que nos resulta muy útil para identificar el contenido de ese artículo al cual le estamos poniendo ese título. Tiene algunas reglas que son importantes.
y esto también ténganlo en cuenta que funciona también, como decíamos, con el título de la ley para los buscadores, porque nosotros estamos poniendo como palabras clave que después van a ser identificadas por los usuarios y los buscadores. En este caso tenemos dos casos: derecho a la vida. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. Entonces, ahí estamos indicando que no debe ser reiterado lo que estamos poniendo en el epígrafe, porque no integra el texto normativo, sino que lo complementa y de alguna manera genera su accesibilidad por parte de los usuarios, pero no integra el texto normativo, no forma parte del contenido del artículo. Lo ideal es poner el epígrafe después de la indicación del artículo, porque de esa manera nos aseguramos que es el legislador el que escribió ese epígrafe. Porque vamos a ver que existen algunas leyes que tienen los epígrafes por fuera, o sea, antes del artículo, pero eso puede generar dos cosas. Una, que alguien que no participó del trabajo de la ley le ponga un epígrafe que se le ocurra y que probablemente no indique de la mejor manera el contenido del artículo. Y otra, que si tenemos capítulos, títulos, se puede mezclar el título de ese capítulo, que también esos capítulos van a tener títulos, con el epígrafe que está arriba del artículo. Entonces lo ideal es ponerlo después del artículo. ¿Qué reglas tenemos que utilizar para la redacción de epígrafes? Que es una de las actividades más complejas, porque tenemos que tener mucho poder de síntesis y poder generar un buen epígrafe que sea para los usuarios, ¿no? Primero, uniformidad en toda la ley. Si yo tengo 50 artículos, tengo que tener 49 epígrafes, porque el único artículo que no tiene epígrafe es el artículo de forma, que mencionamos recién. Todos los demás artículos tienen que tener un epígrafe. Esto pasa en reiteradas oportunidades, que cuando son normas de muchos artículos, le vamos poniendo epígrafes a los primeros artículos y después nos olvidamos y quedan artículos sin epígrafe, y eso no es lo correcto. Autosuficiencia del texto normativo es lo que decíamos recién. Ese texto que nosotros habíamos incorporado como epígrafe no integra la parte dispositiva. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que, si es necesario repetir con la terminología que habíamos usado para el epígrafe, repitámoslo, porque en técnica legislativa no importa poner la cantidad de veces que sea necesaria una palabra para generar claridad. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de sinónimos. Después deben ser individuales. Cada epígrafe debe ser individual. Esto significa que no podemos repetir los epígrafes con nombres parecidos. Esto también suele ocurrir, por ejemplo, con derechos y obligaciones, con sanciones, o régimen sancionatorio, sanciones, etc. A veces se confunden, y cuando son muchas normas se repiten los epígrafes, y eso tampoco es acceso. O sea, cada epígrafe debe ser distinto. Por eso es importante contar con buen poder de síntesis para poder trabajarlos. La brevedad implica que el epígrafe no puede ser más largo que el artículo al cual estoy epigrafiando. Entonces, ahí también requiere de un buen poder de síntesis para generar un epígrafe que sea, a la vez que sea breve, sea conciso. Es decir, que genere una precisión dentro de su contenido para ser comprendido. La correspondencia tiene que ver con que ese epígrafe tenga que ver con el artículo que estamos trabajando, y esto no pasa con la primera oportunidad en la cual estamos trabajando con un texto normativo, sino cuando es modificado después. Se modifica ese artículo y no nos fijamos que el contenido de ese artículo se modificó, pero no modificamos el epígrafe. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ese epígrafe debe ser correspondiente con el nuevo texto que estamos trabajando. Y después, por último, palabras preferibles, que tienen que ver con la elección de una palabra. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, como indicábamos antes en el ejemplo anterior, falta de pago del impuesto
ahí en el artículo 252, dice, la falta de pago del impuesto no impedirá en ningún caso, no puedo ponerle en el epígrafe falta de pago del tributo, o falta de pago de la tasa, o qué sé yo. En ese sentido tiene que ser una palabra que remita al artículo que yo estoy epigrafiando. Bueno, artículos con párrafos, también, como decíamos recién, el artículo tiene que ser autónomo. La única excepción, como decíamos antes, tiene que ver con que si yo tengo que generar una sanción a un artículo determinado. Si no, el artículo es uninormativo, o sea, no es aconsejable que se le agreguen párrafos a los artículos. Esto igual sabemos que es de todos los días y es muy difícil de trabajar, pero la regla de técnica legislativa indica que solamente se aceptan párrafos para establecer una sanción a ese artículo que estoy trabajando cuando son pocos artículos sancionatorios. Las reglas para el incisado, para redactar incisos. Lo importante acá es que los incisos tengan que ver con el encabezamiento. O sea, queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y cada uno de los incisos tiene que ser correspondiente con ese encabezamiento del texto que tengo arriba. Muchas veces pasa que vamos mezclando, sobre todo cuando son muchos incisos, mezclamos sustantivos con verbos, con preposiciones. Entonces, lo que tenemos que fijar es que cada uno de esos incisos, leerlo al final y que sea correspondiente con ese encabezamiento para poder que quede, digamos, de la manera correcta. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que estos incisos forman parte de la oración. En castellano, el punto indica el cambio de idea, por eso tenemos que ponerle punto y coma, y al final alguna conjunción, que puede ser o i. Y eso tiene que ver con ese carácter que van a tener los incisos. Si esos incisos son taxativos, es decir, que tienen que cumplirse en forma obligatoria todos ellos, deberemos ponerle la conjunción y, o arriba deberemos ponerle solo, o sea, queda prohibida toda publicidad solo a quienes sean dirigidas, o sea, tenemos que generarle alguna palabra que genere la taxatividad. En el caso contrario sería el carácter enunciativo, o sea, que simplemente sea como una enunciación a título casi ejemplificativo, que no es muy recomendable en técnica legislativa, pero en ese caso no hace falta, digamos, se le puede poner la conjunción o. Y vamos a ver por un caso. Acá tenemos esta ley de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que las autoridades preventoras solo pueden adoptar, ahí está marcado en negrita, y esto implica que esto es una enumeración taxativa. En el caso de la Constitución de la provincia de Mendoza, se establece ambas cámaras solo se reunirán en asamblea para el desempeño de sus funciones, para el desempeño de las funciones siguientes. Y acá tenemos un tema que no se ha tenido en cuenta porque desde el inciso 2 hasta el inciso 6 se establece para, pero en el inciso 1 no se hizo eso, por lo tanto eso habría que corregirlo. Y después, si vemos el inciso 6, dice, para los demás actos determinados en esta Constitución y las leyes que dicte la legislatura. O sea, eso le dio el carácter denunciativo y le dio una delegación, por lo tanto, la palabra solo en el encabezamiento no es necesaria. Agustín, acá arranco con redacción. No sé cómo andamos de tiempo y si hay algunas preguntas. No sé cómo querés coordinar eso, si lo dejamos para el final. ¿Te parece? Tenemos 3 preguntas medio cortitas y al pie. Si querés te las leo y seguimos. Primero, María Laura Centurión pregunta, ¿un proyecto de ordenanza tiene la misma estructura que una ordenanza? ¿No dice en ningún lado que se trata de un proyecto todavía? Bueno, los proyectos, cuando vos lo llevás, el proyecto de ordenanza a la mesa de entradas, debería tener la estructura de una ordenanza para ser después aprobada.
salvo, por supuesto, los bitos y considerandos que eventualmente por ahí se puede modificar. Bueno, también la parte dispositiva se puede modificar, pero la estructura esencialmente ya tiene que ser la de la norma legislativa que vos querés que se sancione, que se apruebe. Por supuesto que dentro de ese trabajo, cuando está a nivel de proyecto, hay distintas etapas, como vieron en la clase anterior. Hay etapas en las cuales todavía vos no vas a tener generada la estructura porque lo estás trabajando, pero yo entiendo que cuando vos lo llevas a la mesa de entradas, ya tenés que tener la estructura pensada para esa norma que se va a sancionar, ¿no? Bien. Después, de Natalia Ramírez. Cuando se trata de una adhesión a una ley nacional o provincial, en el caso de un consejo deliberante, ¿es necesario especificar el artículo que invita a adhesión? ¿Altera algo de esta estructura? Refiriéndose a la parte del orden temático. Yo, por lo que entiendo, que remitir, a ver si entiendo bien la pregunta, que es remitir al artículo que invita a adherir. Claro, digamos, especificar a qué artículo se adhiere o si se adhiere a la ley completa, entiendo que es la Bueno, no, pregunta. sí, sí. No, dentro de lo que es las facultades de cada cuerpo parlamentario, está la de analizar toda la ley a la cual se adhiere. Yo he visto muchas leyes de adhesión que solamente han adherido a determinadas partes de una ley nacional o también de municipios a leyes provinciales. Dentro de lo que son sus competencias, pueden adherir a unas partes y a otras no. Eso, recuerdo siempre el caso de la ley de protección de los niños y adolescentes, que la provincia de Mendoza no adhirió a la parte procedimental, por ejemplo. Más allá incluso que la ley tampoco invitaba a adherir. O sea que tampoco es que porque una ley no invite a adherir sea aceptable por sí misma por una provincia o por un municipio eventualmente, si el contenido puede llegar a afectar competencias propias. Entonces, también otra forma que se ve de adhesión es adherir en general, por ejemplo, a una ley nacional, una provincia adhiere y después establece determinadas condiciones por las cuales esa ley se va a hacer operativa en la provincia. Yo, por ejemplo, lo vi con el caso de la provincia de Buenos Aires y la ley de tránsito, que adhirió en el primer artículo y después estableció determinadas normas que tienen que ver con la aplicación concreta en la jurisdicción. Perfecto. Resumiendo entonces, básicamente, si se adhiere a toda la ley sin especificar a qué artículo, se está adhiriendo a toda la parte que es competencia del cuerpo que está adhiriendo. En cambio, si tiene distintas disposiciones del orden, en este caso municipal, se puede adherir a algunas sí, o a otras no, o a todas. Sí, exactamente. Y una última, y si te parece seguimos, preguntan del Consejo Deliberante del Calafate. Dice que el formato no maneja epígrafes en el articulado, siempre comienzan con determínase, establezcase, desígnase, etc. Pregunta si es correcta esta metodología. Bueno, el formato en realidad es el que, no sé si se refiere a un formato ya preestablecido por parte del sistema por el cual se presentan los proyectos de ordenanzas, pero eso es cuestión de consensuar con los colegas para que se vayan incorporando los epígrafes como algo útil y algo necesario. O sea, el epígrafe, por supuesto que es como un nivel superior de redacción de un texto legal que le genera mucha accesibilidad al usuario, pero sabemos que, bueno, muchos cuerpos parlamentarios todavía no lo asimilan. En este caso, yo lo que les diría es que traten de promover que se incorporen los epígrafes, porque son muy útiles. Y respecto del tiempo verbal que se utiliza, así como determínase, establécese, lo que hay que tener en cuenta es que esa orden que se da desde el texto legal debe ser establecida en el tiempo presente del indicativo. Es decir, no utilizar, solamente se utiliza el imperativo para el artículo de forma.
En el caso de determínase, en realidad es correcta, porque se está diciendo se determina. O sea, para mí no es muy, desde el punto de vista de la redacción, no es demasiado amigable, pero con el tiempo verbal es correcto. Lo que no correspondería es, por ejemplo, determínese. Determínese es el imperativo y eso no es correcto. O, por ejemplo, que se utiliza muchas veces es suspéndese, que ahora vamos a ver un caso cuando hablemos de redacción. Eso es imperativo y eso no se correspondería con el presente, el indicativo, que es el que corresponde para la redacción legal. ¿Tenemos algo más, Agustino? Perfecto. Creo que hablo por los dos, Ignacio, que desde lo que es el punto de vista del trabajo de asesoramiento legislativo, el tema del epigrafiado facilita muchísimo la lectura de un proyecto si se necesita leerlo rápido y saber de qué trata o cuáles son sus principales puntos. Así que no dejamos de promoverlo como algo muy útil. Tenemos un par de preguntas más, pero son de temas de redacción. Si te parece, primero veamos eso y después vamos a las preguntas. Dale, dale. Sí, porque estoy viendo que estamos sobre 25 ya y esto son 2 horas, ¿no? Bueno. Hasta las 5. Bueno, vamos a avanzar con el tema de redacción. Lo primero para tener en cuenta es que el texto de la ley debe redactarse de modo de guardar la fidelidad con la decisión política, un poco lo que estamos diciendo desde el primer momento, y ustedes ya lo vieron desde las clases anteriores. Utilizar un lenguaje clásico, evitar modismos coyunturales y lenguaje rebuscado. Es decir, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el texto debe estar escrito con la mayor precisión posible, evitando términos que no hagan a lo que estamos queriendo legislar. Es decir, no les digo casi como los telegramas, que bueno, ya no se usa más telegramas, pero se redactaban de una manera muy sintética, pero sí pensar en eso como una forma de poder plasmar la decisión política de la manera más específica posible, con precisión, concisión y claridad. Después, cumplir con las reglas de gramática castellana. El texto, como decimos, tiene que ser de carácter rigurosamente preceptivo, o sea, no se pueden incluir cuestiones referidas a recomendaciones o cuestiones referidas a la fundamentación. Es muy tentador a veces poner en una ley a fin de que tal. Entonces, estamos como poniendo cuestiones que en realidad tienen que estar en los fundamentos y no se corresponden con el texto legal. O que enuncien intenciones o que sean simples recomendaciones. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos que no solamente tienen que ver con la redacción, que son la precisión, la concisión y la claridad, y que refieren a 3 cualidades que son esenciales para la redacción. La precisión implica que tiene que evitarse en la mayor posibilidad que haya dudas, o sea, que el texto sea indudable en la mayor medida posible. La claridad implica que tiene que ser fácil de comprender, tiene que ser un texto fácil de entender. Y la concisión implica que el texto no debe ser más extenso de lo necesario. Estas 3 cualidades deben coordinarse en ese orden, dándole prioridad a la precisión, porque la precisión es la que implica no generar dudas, que es lo más importante para la ley. Después hay que usar la palabra adecuada, no usar sinónimos. Si es necesario repetir en un artículo 3 o 4 veces la misma palabra, aunque quede feo, lo tenemos que hacer. Nosotros no estamos escribiendo acá una novela ni un artículo periodístico, es una ley que tiene que ser clara. O sea, a veces nos resalta a la vista que hay una palabra que parece repetida, pero si eso es más importante que aunque quede estilísticamente mal, mantengámonos con la palabra que estábamos usando. Después, respecto a la redacción, debe preferirse el orden canónico, es decir, sujeto, verbo y complemento. Deben evitarse términos extranjeros, salvo que ese término extranjero no haya sido aceptado, mejor dicho, que ese término haya sido aceptado por el uso, o sea necesario ponerlo porque no hay otra forma de que se entienda el texto. En ese caso habrá que generar una traducción. Debe evitarse vamos a ver un caso ahora con términos extranjeros, debe evitarse el uso de adverbios, a menos que sea imprescindible, o sea, adverbios alto, bajo, mejor, peor,
el dónde también, que a veces se utiliza como un conector y que no es lo ideal no es lo adecuado para un texto normativo. Debe preferirse la formulación positiva a la negativa. Bueno, es a veces común poner que no se haga algo y que en realidad lo importante es que ir siempre por la positiva. Y el uso de la voz pasiva es desaconsejable. Acá vemos un caso de términos extranjeros que se utilizaron en la misma ley que mencionamos antes sobre los títulos, la 27249 de deuda pública, que incorporaron los títulos públicos elegibles como cash tender offer y pusieron aparte una aclaración que es más propia de otro tipo de documento legal y no de una ley. Agregaron según su denominación en idioma inglés. O sea, eso no es aconsejable para poner en las leyes, tampoco es aconsejable los paréntesis. Después agregaron palabras en latín, como pari passu, que es ser tratado igual, o bueno, me too. O sea, todos términos que, para el caso de esta ley, que tiene varios, inclusive en el artículo primero tiene otra palabra en inglés, yo hubiera hecho un anexo con las traducciones, porque tampoco veo que tengan, digamos, demasiada relevancia que estén en la parte dispositiva. Después, redactar, tenemos que escribir en presente del indicativo, porque las leyes se aplican en el momento en el cual se tienen que aplicar, y eso va a ser siempre en presente. Nosotros a veces pensamos la redacción en función de que se va a aplicar después que sea sancionada, pero tenemos que pensar en función de cuándo se aplica. Claro que por eso no se desaconseja la escritura en tiempo futuro, en el modo futuro, porque no se está remitiendo al momento de la aplicación. Salvo excepciones. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales se tiene que hacer un acto por una sola vez, cualquiera sea, en general, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene que reglamentar, y eso en ese caso por ahí puede llegar a ser aceptable el futuro. Respecto del sujeto y del verbo, a veces se generan algunas redacciones un poco forzadas. Por ejemplo, cuando algún organismo tiene que hacer algo, se pone tal dirección determina, y es preferible agregarle el debe, que aparte de agregarle, generarle imperatividad, tiene una redacción más amigable. Entonces, el debe determinar o debe establecer puede ser más lógico que el organismo se lo conciba como una persona que actúa por sí misma. Bueno, el uso del modo subjuntivo está aceptado para las normas penales, que es el caso del futuro imperfecto del subjuntivo, que refiere a un hecho que eventualmente puede llegar a ocurrir: el que hubiere matado, el que matare, el que causare, el que obrare. Ese es el futuro del imperfecto del subjuntivo, que en la práctica del castellano es un modo que en realidad está tendiendo a ser desusado, pero que, bueno, subsiste en muchas normas sancionatorias. El uso del gerundio también es desaconsejable porque se genera, digamos, simultaneidad. Generalmente el gerundio está indicando dos actos que se están llevando a la vez, entonces se suele usar como un conector entre frases, pero hay que tratar de evitarlo porque va arrastrando hechos que por ahí después generan algún tipo de distorsión. Lo mismo del uso del modo imperativo es lo que acabamos de mencionar recién en la pregunta, y para que tengan en cuenta las pautas de estilo para la redacción de documentos legislativos y administrativos. Esto está vigente desde el año 2009 y ha sido actualizado en algunos casos, sobre todo por el tema del lenguaje no sexista. Entonces, ahí van a tener ustedes algunas pautas, por ejemplo, qué palabras van con mayúscula, cómo escribir las siglas, cómo mencionar a funcionarios, cómo mencionar a los organismos, cómo escribir las leyes. La ley, por ejemplo, no se pone ley número tal, sino se pone ley, el número sin el puntito en el medio, y después la descripción de la ley con el título con letra solamente mayúscula al principio, etc. Son todas normas que son útiles para poder hacer una redacción más adecuada.
Acá tenemos un caso sobre el que mencionamos recién, de que queda forzado que un organismo, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dice, lleva a cabo en forma sistemática y con periodicidad habitual una encuesta. Después dice, bueno, la encuesta toma como dominio, y fíjense qué cosa que fue vetada justamente por esta cuestión de los tiempos verbales. El gobierno de la ciudad la vetó diciendo que la mencionada norma no establece fecha de inicio de la encuesta de que trata, aunque, bueno, ahí tengo medio tapado, aunque su redacción en tiempo presente parece indicar que ya se lleva a cabo y que debiera ser de ejecución inmediata. Ahí tengo algo medio tapado, así que no veo una palabra. Pero bueno, justamente vemos acá un caso de una norma que fue vetada por una cuestión de tiempos verbales. Bueno, lógica de los sistemas normativos, vamos a verlo muy rápido, porque da para una clase entera por un especialista. Pero bueno, en este caso vamos a decirlo muy rápidamente, porque ustedes, la lógica de los sistemas normativos, como cuando hablamos del tema de la estructura, ustedes la van a detectar por sí solos cuando una norma es afectada por estas cuestiones. Se refiere al estudio de las contradicciones, lagunas y redundancias que se pueden producir dentro de una misma ley o en el conjunto de legislación y a los modos de evitarlas. Tenemos, cuando estamos redactando una norma, tenemos que encasillar los agrupamientos de a quienes compete la aplicación de la ley, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo redactar para que queden comprendidos todos los casos que queremos que sean, digamos, legislados. Ahí tenemos algunos casos en los cuales, por ejemplo, hay que agregarle a los contratos anteriores a 2017 versus contratos posteriores, inclusive o exclusive, porque si no ponemos esa palabra, los contratos que fueron firmados durante 2017 quedan excluidos de la norma. Lo mismo para el caso de los inmuebles con vivienda, como ven en el último caso. Acá tenemos dos ejemplos que, aunque parezcan un poco muy pequeños, pero sí nos indican que no se tuvieron en cuenta, en el caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, no se tuvo en cuenta un supuesto. Los municipios serán de dos categorías, a saber, primera, ciudades de más de 5.000 habitantes, y segunda, villas o pueblos de menos de 5.000 habitantes. O sea, si hubiera un supuesto caso, que no lo hay, pero sirve para el ejemplo, de una ciudad que tenga 5.000 habitantes justo, queda fuera de esta clasificación. Lo que sí se tuvo en cuenta en el caso de la provincia de Santa Fe, que dice todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia, bueno, etcétera. Las poblaciones que tengan más de 10.000 habitantes se organizan como municipios por ley, ahí lo tengo tapado, y las que no reúnan tal condición como comunas. Es decir, ahí quedó exhaustivamente comprendido todo el universo que se quería legislar. Acá tenemos un caso de la ciudad de Concordia, que esto tuvo difusión inclusive en los periódicos, y que estableció un caso muy extraño por el cual se prohibía el ingreso masivo de personas en lugares no habilitados, y dice ahí, donde está marcado entre corchetes, considerándose ingreso masivo a aquellas que se encuentren entre el rango de entre 70 y 150 personas. O sea, consideró acá primero también, hay lo que se llama una laguna valorativa, porque no se entiende bien por qué, si son más de 150 personas, no se le puede aplicar esta norma, o también si son 69 o 65, también me parece como que se pueden llegar a ser muchos. Entonces, este agrupamiento, este encasillamiento, no quedó correctamente redactado y después esto lo arreglaron. Pero bueno, es un caso para tener en cuenta dentro de lo que es la lógica. Acá tenemos una descripción de lo que es el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires y define ciclomotor y motocicleta. Motocicleta hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y con capacidad para desarrollar no más de 50 kilómetros, y motocicleta, todo vehículo de dos ruedas alineadas a motor de más de 50 centímetros cúbicos. Es decir, al remitir ciclomotor a motocicleta, hizo que dejara de existir el ciclomotor. Directamente quedó, porque no puede haber, al ser hasta 50 centímetros cúbicos, impide que entre dentro del casillero que corresponde a más de 50 centímetros cúbicos. O sea, son todas cuestiones que de repente uno nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos generando experiencia con
con el tema de la estructura. Aquí también hay un caso que esto es una norma jurídica que es de un barrio privado, pero que también nos indica también un problema de lógica, porque dirigida a vecinos y visitas, dice, está prohibido el uso de cuatriciclos y motocicletas a menores. El mismo se encuentra penado por la Ley Nacional 24449. Después dice, por lo que rogamos cumpla y haga cumplir dicha, ahí se equivocaron también en un error de tipeo, porque pusieron disposición y es disposición. Acá prohíbe el uso a menores, pero si vamos a ver la ley propia de la Ley Nacional 24449, vamos a ver que algunos vehículos, justamente creo que los ciclomotores, pueden ser conducidos por menores de 17 años. O sea, directamente no entrarían dentro de este encasillamiento en el cual se pretendió regular una norma interna de un barrio. Por lo tanto, sería nula, digamos, sería nula si fuéramos, digamos, al fondo de la cuestión. Bueno, vamos a ver ahora las etapas de dinámica, es decir, desde que nace la ley hasta que se extingue. Primero tenemos la promulgación expresa, que puede ser por parte del Poder Ejecutivo mediante un decreto, o la promulgación tácita si pasan los 10 días que tiene para hacer observaciones y se promulga. La otra forma que nacen las leyes es por insistencia, en el caso de una ley que fue observada totalmente, insiste, o parcialmente también, pero bueno, generalmente se utiliza para la insistencia total, por parte del Congreso, si llegaran a las mayorías que requiere la insistencia, esa ley van a ser igual. O si no, por referéndum o consulta popular, en el caso de que sea una consulta vinculante y que se establezca de esa manera que surja la ley por consulta popular. La vigencia puede ser inmediata, que es al publicarse en el boletín oficial, o diferida, a fecha determinada, o sea, una fecha establecida, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, a fecha determinable, de acuerdo a un determinado hecho, o sujeta a una condición que puede llegar a ocurrir. Si no se estableciera una fecha de vigencia, el Código Civil nos indica que a los 8 días de publicada, una ley entra en vigencia. Bueno, acá tenemos un caso de una fecha determinada. Esta ley entrará en vigencia a partir del, creo que dice, 1 de febrero de 1985. Después deroga una ley, es innecesario agregarle esta segunda parte a partir de entrar en vigencia la presente ley. Pero bueno, tenemos un caso de fecha determinada. Un caso de fecha determinable es la presente ordenanza, que es el artículo 2, comenzará a regir a partir de la fecha de señalización correspondiente, debiendo la dirección de vialidad, comunicar, etc. O sea, tenemos un hecho que tiene que ser llevado a cabo por un organismo público, lo cual no es demasiado recomendable si queremos que esa ley se aplique en forma más operativa. El caso de una vigencia referida a una condición, y acá tenemos una vez más la famosa ley de deuda pública, que sujetó la aplicación de determinados artículos de esta ley a la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América del efectivo levantamiento de todas las medidas cautelares. Ahí tenemos otra palabra en idioma extranjero, dictadas contra la República Argentina. Es decir, sujetó la entrada en vigencia a un hecho que ocurriría en un país extranjero. Después tenemos otra entrada en vigencia sujeta a condición, en este caso la ley de Mendoza, que establece en el artículo 8, la entrada en vigencia de la presente ley será independiente para cada circunscripción judicial, quedando únicamente supeditada a la constitución de la Comisión Médica. Bien, después tenemos la vigencia de las disposiciones de una misma ley pueden tener distintas fechas de entrada en vigor. Es decir, puede ser determinada que dentro de la propia ley, distintas normas, ahora vamos a ver un ejemplo. La suspensión hace parar transitoriamente la vigencia de una ley y debe establecerse por un plazo determinado, determinable o condicionado. Vamos a ver el ejemplo de la Ley de Regulación de la Publicidad del Tabaco, que estableció en los artículos 37 y 38 distintas fechas de aplicación de determinados artículos. En algunos casos, un año después, y en el caso de los artículos 5, 6 y 7, que creo que tenían que ver con la publicidad de los paquetes, empezarían a regir 180 días después de la publicación de la ley. O sea, ahí tenemos casos de publicación diferida.
Este es el caso de la Ley de Solidaridad Social, que incluyó una suspensión a los fines de atender en forma prioritaria en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos. Suspéndase por el plazo de 180 días la aplicación del artículo 32 de la Ley 22.241, sus complementarias y modificatorias. Esto fue cuando suspendió la fórmula de actualización de las jubilaciones. Ahí tenemos algunas cuestiones de técnica legislativa para ver que se incluyó parte de fundamentos, tal vez para justificar, sabiendo que se está haciendo algo que era negativo, a los fines de atender en forma prioritaria en el corto plazo sectores de bajos ingresos. Eso es totalmente innecesario para una ley que tiene que ser preceptiva. En el caso de esta ordenanza de Goya, que suspendió por el plazo de 180 días la vigencia de la ordenanza tal, siempre tiene que estar establecido el plazo de suspensión. Vamos a las modificaciones. La modificación total o parcial de la ley debe ser expresa. La modificación de la ley debe ser hecha con toda precisión y la modificación debe hacerse directamente sobre la ley principal a modificar y no sobre las leyes modificatorias posteriores. ¿Por qué es esto? Porque nosotros cuando modificamos una ley, la ley modificatoria es una ley de aplicación instantánea, cumple su función de modificar y es como que pasa a ser un cascarón vacío, porque es una foto que se pega encima de la ley original a la cual modifica. Entonces, nosotros cuando vemos leyes posteriores que modifican una ley original, no tenemos que hacer modificaciones sobre esa ley modificatoria, porque de alguna manera es una ley que ya no existe, porque ya cumplió su función de modificar. Y vamos a ver un caso que ocurrió hace muy pocos días en el Congreso, que contraviene un poco lo que estamos diciendo, porque se modificó la ley de plataformas submarinas y vemos que se incorporó por el artículo primero de esta ley el acuerdo de puntos de coordenadas geográficas consignados en el anexo 3 de la presente. O sea, esa presente ley iba a quedar, esa presente que remite ahí en el anexo 3 va a ser la ley original. Pero en el artículo segundo dice los puntos tal, etcétera, del anexo 3, referido en el artículo primero y que se acompaña a la presente. Si seguimos la regla que estamos diciendo recién, ese artículo primero en realidad es una ley que ya cumplió su función y desapareció. O sea, esa remisión fue hecha de manera un poco desprolija a un artículo que de alguna manera ya cumplió su función de modificar, porque la incorporación del párrafo es una modificación. Si ustedes ven el artículo primero, incorpórase como segundo párrafo, lo único que hace es incorporar ese párrafo y esa es la función que cumple esa ley. Entonces, para entender esto, esa remisión al artículo primero en realidad es incorrecta. Lo mismo se hizo después también en otra parte, en otro párrafo, referido al artículo primero, y de hecho incluyó el anexo en las dos leyes. O sea, acá quedaron dos leyes. La ley modificatoria, que cumplió su función de modificar la ley original, y otra ley, que es la ley 27.557, y de hecho yo me estuve fijando que en la base de datos incluyeron los anexos en las dos leyes. No les quedó más remedio que incluir en las dos leyes, justamente por esta distorsión que generó pensar que el artículo primero de la ley es un artículo, digamos, vigente en forma permanente. Siguiendo con las modificaciones, la modificación de la ley debe hacerse sustituyendo íntegramente una parte del texto de la ley. Esa parte no debe ser menor que un artículo. La modificación de una ley también puede hacerse mediante, bueno, eso ya lo vimos, agregados artículos vistar, etc. Y la modificación de una ley por supresión de textos es una derogación parcial de la ley y debe hacerse como las demás derogaciones. La derogación en ningún caso debe ser menor a un artículo. Acá una aclaración respecto de que una parte que deban hacerse modificaciones sobre una parte que debe ser menor a un artículo, que no debe ser menor a un artículo. Tenemos que ver a veces si ese artículo no es útil que sea visto por el usuario solamente con referido, por ejemplo, a un párrafo. Nos pasó el otro día con mi compañera del despacho, René Silva, que estuvimos trabajando la ley de concursos y quiebras, y nos dimos cuenta que era mucho más útil para el usuario modificar solamente el primer párrafo que nosotros queríamos modificar, creo que el artículo 48 de la ley, porque si modificamos todo iba a ser mucho más engorroso para el usuario ver qué modificación se hacía.
Entonces, a veces eso tenemos que ver si aplicar estrictamente esta norma no es no puede ser, digamos, no es lo ideal para el usuario. Bueno, acá tenemos un caso de modificación del artículo 43. Dice, modifícase el artículo 43 y suprímase el artículo 43 bis. O sea, acá está mal redactado esto porque tendrían que haber sido por separado ambas mandatos. O sea, acá tenemos un artículo plurinormativo, aunque parezca muy corto, pero es plurinormativo porque da dos órdenes y la debió haber hecho por separado. Y aparte no se entiende bien, porque dice el que quedará, a veces, si no tenemos acá que dice artículo 43, no se sabe a qué artículo se refiere. Bueno, por último, la derogación, suspensión y caducidad. La derogación total o parcial de las leyes debe ser expresa, o sea, debemos indicar cada una de las leyes que estamos derogando. La derogación de las leyes debe ser hecha con total precisión, identificando con certeza las leyes o partes que se derogan. Debe utilizarse el término derógase, no usar abrógase, que es un término un poco antiguo y que viene del derecho italiano y que de alguna manera quería significar como que la abrogación era la derogación de toda una ley y que la derogación propiamente dicha era de partes de la ley, pero nosotros usamos el término derogación para toda la ley. Y la derogación debe mencionar detalladamente todas las leyes a derogar, incluso las leyes o partes de las leyes modificatorias de la ley principal. Cuando la ley de derogar ha sido objeto de texto ordenado, o sea, tenemos que ir al último texto ordenado para hacer la derogación, no ir al primer texto, sino al último texto ordenado. Debe evitarse la derogación genérica, indeterminada. Derógase todo lo que se oponga a la presente ley, o derógase todo lo que se oponga. Bueno, o sea, esta es lo que se llama derogación genérica indeterminada, y que indica, por una parte, pereza y por otra parte, ignorancia. O sea, porque nosotros preferimos poner esto antes que buscar cada una de las normas que correspondía derogar. La derogación de una ley implica que dejan de tener sustento todas las normas remitidas a esa ley. O sea, tenemos que tener en cuenta el impacto cuando estamos derogando una ley que tiene remisiones. O sea, tenemos que ver cada una de las remisiones, qué es lo que estamos generando con esa derogación. Cuando se derogan artículos de una ley de modo tal que el texto remanente se reduce a unos pocos artículos, debe retranscribirse las normas que continúan vigentes y derogar el texto anterior en su totalidad. O sea, si tenemos una ley de 50 artículos y estamos derogando 47 artículos, lo que hay que hacer es directamente derogar esa ley y retranscribir esos artículos que queremos que sigan vigentes. Por último, caducidad. Las leyes se extinguen por caducidad cuando desde su creación, por su propio texto, estaban sujetas a un plazo, a una condición, o ese plazo o condición se cumple. Y también puede caducar por cumplimiento de su objeto, si el objeto es susceptible de agotamiento de las situaciones jurídicas que la ley regula. O sea, tenemos casos por los cuales la ley caduca. El restablecimiento de la ley, es decir, la revivificación de la ley, que existe esa palabra, debe ser hecho de manera expresa, pues equivale a volver a crearla. O sea, no se revivifica una ley si yo derogo la ley que suspendió la ley. O sea, la tengo que restablecer expresamente. Cuando se restablece una ley extinguida, debe indicarse con precisión cuál es la versión que se restablece. O sea, tenemos que indicar la versión con las modificaciones, porque si no estamos restableciendo la ley original, que puede ser que tal vez se quiera restablecer la ley original, pero en ese caso lo tenemos que indicar. Y acá muy rápido algunos ejemplos. El caso de estatuto de periodista, reimplantase la vigencia, es un caso de restablecimiento de una ley. El artículo 2 reimplanta la vigencia del artículo 14. Caducidad por cumplimiento del plazo. Los beneficios económicos financieros previstos en el artículo siguiente tendrán vigencia por el término de 10 años desde su promulgación. O sea, esta ley está en vigencia todavía. La ley de creación de la Comisión Bicameral de la Verdad establece un plazo de caducidad por cumplimiento del objeto. En el artículo segundo dice, el artículo octavo dice, concluidos los objetivos previstos en el artículo tercero, la comisión se disolverá, debiendo remitir la totalidad de la información y documentación recopilada. Acá es un tema que quería mencionarles sobre cuando se superpusieron artículos por una cuestión de apuro, porque en el recinto en ese momento estaban los pacientes, esta es la ley de diabetes, en el recinto estaban los familiares y los pacientes y las organizaciones que estaban promoviendo esta ley, la modificación de esta ley, mejor dicho, y
de apuro se sancionó y quedaron artículos superpuestos. Ahí se ve las notas de Infolec que dice, debido a la incorporación dispuesta por el artículo segundo, ha quedado duplicado el número del presente artículo. Lo mismo con el artículo 6, que es el artículo de forma. Debido a la incorporación dispuesta, ha quedado duplicado el número del presente artículo. Estos son los errores que ocurren por el apuro y por un tratamiento que no pasó por las comisiones, aparte. Eso es importante tener en cuenta, que esto en la comisión se hubiera observado. Acá tenemos casos de derogación de leyes, deróganse las leyes tal y tal, sus complementarias, con excepción del artículo 82 y los artículos 80 y 81. O sea, esto, como decíamos recién, lo que hay que hacer es derogar completamente las leyes y establecer una nueva ley que genere la vigencia de estos artículos que se quiere dejar. Lo mismo pasó con este artículo que habla de la aplicación supletoria y dice, las disposiciones de las leyes tal y tal y sus complementarias que no se opongan ni sean incompatibles con las de esta ley continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos en la presente, de acuerdo con las normas que sobre el particular dictará la autoridad de aplicación. O sea, no se entiende ni a palos. Bueno, acá hay un caso que es muy llamativo. El Poder Ejecutivo vetó una ley porque, fíjense que dice, acá en la parte del mensaje, dice que mediante el proyecto tal, se dispone a incorporar al artículo 4 de la ley 22.610. ¿Y por qué la veta el Poder Ejecutivo? Porque dice, por ley tal se derogó la ley 22.610 por lo que resulta inoperante la modificación introducida. O sea, el Congreso había sacado una ley modificando una ley que estaba derogada. Bueno, este es el último caso que quiero plantear, que está replicado a nivel nación, a nivel ciudad y a nivel provincia, y que fíjense que por una palabra cambia completamente el sentido. Dícese, prohíbese en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo mismo para ciudad y para nación, la utilización de equipos de emisión de rayos ultravioletas para bronceado, camas solares, a personas menores de 18 años. O sea, en realidad lo que está diciendo ahí es que ese equipo no se puede manipular por una persona menor de 18 años. No que no se le apliquen los rayos. Debieron haber puesto en lugar de a personas en personas menores de 18 años. Esto es un ejemplo que nos da siempre Héctor Pérez Bourbon, como muchos de los ejemplos que estuvimos viendo recién, en el cual nos indica que por una palabra se puede cambiar completamente el sentido de una ley, y en ese sentido tenemos que tener muy en cuenta cómo utilizar el lenguaje y los términos de manera adecuada. Bueno, no sé si, Agustín, ¿querés ver algunas preguntas? No sé cómo estamos de tiempo. Perfecto, tenemos 5 minutos. Como comentario nomás de actualidad, los últimos días con el tema de las sesiones de la Cámara de Diputados y el protocolo de sesiones remotas, justamente tuvimos una discusión que, si bien era política, tenía un trasfondo técnico sobre el significado de la palabra consenso, que se hubiera resuelto con una redacción más clara en el principio. Entonces también cómo la técnica y la política se mezclan y a veces contribuyen a empantanar discusiones. Sí, exactamente. La palabra consenso igual para mí es muy clara. El consenso implica unanimidad. Te leo algunas preguntas. Primero, una muy genérica respecto de todos estos temas que estuviste explicando. Preguntan, bueno, ¿y qué ocurre cuando una ley ya sancionada presenta todos estos tipos de vicios? Bueno, una posibilidad que, bueno, es bastante raro, pero ha ocurrido, es enviar una ley correctiva con una fe de ratas, que por supuesto no es lo ideal. Muchas veces se han detectado los errores técnicos, inclusive entre cámaras, o sea, la Cámara de Diputados, por ejemplo, me acuerdo con la ley de medios, en su momento sancionó la ley, y como fue también muy a las apuradas, directamente se empezó a tratar sin que estuviera el dictamen de la comisión, se deslizaron varios errores. Y se resolvieron por una nota que envió el secretario parlamentario con una erratas. Esto ya ocurrió otras veces también. De todas maneras, esa ley siguió teniendo errores al momento de su sanción,
fueron denunciados en el momento en el cual se estaba por votar, igual como el Poder Ejecutivo la quería en ese momento, no iba a permitir que volviera a diputados para ser corregido, y salió sancionada con un error que después supuestamente lo arreglaron en el decreto reglamentario. De todas maneras, no son, como decíamos al principio, estamos delegando parte de la decisión política en el Poder Ejecutivo, que puede determinar cómo interpretar una norma que está mal redactada. Y bueno, fue un poco también lo que mencioné sobre la ley de fibrosis quística, que salió sancionada igual, pese a que el propio ministro de Salud señaló, no sé, como 10 cuestiones que hacían como muy difícil de aplicar, y sin embargo se promulgó con observaciones parciales, y de esa manera, de alguna forma, se dio una respuesta, por supuesto, a mi modo de ver, incorrecta, sobre cómo se debió haber plasmado la voluntad política del Congreso. Y si querés, te leo dos para que contestes y ya con eso cerramos. Por un lado, unifico varias que hablaban respecto de todo el tema del lenguaje inclusivo o hablar con todos y todas, respecto de la parte en la que decías que se debe utilizar, digamos, las reglas de gramática del idioma castellano, que pasa en esos casos. Y en segundo lugar, también, ¿qué pasa si una norma no establece sanción frente a su incumplimiento? Entonces, ¿no se tornaría exigible? Si no establece sanción, no, no, de hecho ocurrió contesto primero la última, después ocurrió con una ley a la cual la ley de trastornos alimentarios, que se sancionó con una delegación al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo estableciera las sanciones. Y el propio Poder Ejecutivo vetó esa disposición por inconstitucional. Entonces la ley quedó sin sanciones. Y de hecho tiene algunas normas que no son, digamos, operativas, sino que se pueden aplicar pese a que no tengan sanciones, pero otras quedaron sin aplicación y todavía desde hace años, desde que se hizo ese veto, se están promoviendo proyectos para generar sanciones que no han sido trabajadas por el Congreso. O sea, es una ley que quedó un poco declarativa, digamos. Respecto del lenguaje inclusivo, bueno, sí, es un tema que da para hablar un poco, pero bueno, voy a tratar de resumir. De hecho, me olvidé de mencionar el tema del lenguaje claro, que también es una movida que está teniendo predicamento en muchos congresos del mundo, y el año pasado se trabajó bastante en el Senado. El lenguaje claro es no usar palabras en latín, usar palabras que no sean rebuscadas, lo mencionamos de alguna manera, pero se quiere institucionalizar. Esto no tiene que ver con algunos, no tiene que ver con el lenguaje inclusivo o con el desdoblamiento, porque tiene que ver con, según quienes promueven el desdoblamiento, tiene que ver con la visibilización de los géneros, del género femenino, que supuestamente por el idioma castellano no está visibilizado. Yo, lo que me pasa es que yo por ahí soy como un poco más chapado a la antigua y no me puedo acostumbrar a la lectura de muchos textos con todos los desdoblamientos, porque me generan de todas maneras dudas, incertidumbres. Veo que es algo forzado, veo que de repente, por ejemplo, quieren cambiar funcionarios y funcionarias por funcionariado, que es un sustantivo muy forzado para lo que uno quiere decir, o alumnos y alumnas por alumnado, que tampoco pega con determinadas cuestiones, o, por ejemplo, modificar niños y niñas por niñez, o sea, que muchas veces no se corresponde con lo que uno quiere legislar, y para mí me sigue generando confusión cuando lo leo. Veo las normas que está sacando el Poder Ejecutivo ahora, los DNU y todo, con los y las personas, los y las profesionales, y de todas maneras me sigue como generando incertidumbre cuando lo leo, y me sigue también generando
como una cuestión de poco gusto por lo que es nuestro idioma castellano, ¿no? O sea, la verdad que muchas veces queda tan forzado que queda mal y de alguna manera, si pensamos en la claridad de las normas y en los usuarios, en mi opinión conspira contra esa claridad. Pero bueno, tal vez es una cuestión de acostumbrarse en algún momento, no sé. Es un tema que lo veremos con los años. Tal vez sea por una moda, tal vez, y bueno, no sé, veremos qué pasa. Bueno, perfecto. Entonces vamos cerrando que ya estamos en hora. Dale. De nuevo agradecerles a todos por la presencia. Los esperamos en 15 días. Ya se estará informando cómo sigue el cronograma. Y para los que estaban consultando por el chat sobre las clases anteriores, comentarles que en el canal de YouTube, que se estuvo pasando el link, pero lo encuentran como plataforma QL, hay también una lista de reproducción con los videos de todas las clases que se estuvieron dando en este tiempo, con lo cual las pueden seguir ahí también. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Chao, hasta luego. Gracias.